La Comisión Europea ha propuesto que los Estados miembros de la Unión Europea impongan aranceles a las importaciones de cereales procedentes de Rusia y Bielorrusia. La propuesta forma parte de sanciones económicas más amplias destinadas a responder a las acciones de Rusia en Ucrania y al apoyo de Bielorrusia a la campaña militar rusa. Hemos preparado una propuesta para aumentar los aranceles a las importaciones rusas y bielorrusas de cereales, semillas oleaginosas y productos derivados, dijo von der Leyen. Señaló que la medida evitaría la desestabilización del mercado europeo y también privaría a Rusia de ingresos procedentes del comercio con la UE. María Zakharova, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, respondió a la propuesta de la Unión Europea de imponer aranceles al grano procedente de Rusia y Bielorrusia. Dijo que tales medidas solo agravarán la situación alimentaria en el mundo, que ya se ha vuelto bastante difícil como consecuencia de las acciones de Occidente. Esta declaración subraya la postura de Rusia, que considera que la introducción de aranceles tendrá un impacto negativo en la seguridad alimentaria mundial e intensificará los problemas ya existentes en este ámbito. Las medidas propuestas incluyen la imposición de aranceles a determinados tipos de cereales, como el trigo y el centeno, así como a otros productos agrícolas, incluidos los fertilizantes, que son importantes para la agricultura de la UE. El objetivo de estas medidas es presionar a las economías de Rusia y Bielorrusia para empujarlas a cambiar su política exterior. Las restricciones a la importación de cereales también reflejan una estrategia más amplia de la UE para reducir la dependencia de los suministros rusos y bielorrusos de energía y materias primas. La UE pretende diversificar sus fuentes y reforzar su propia producción para garantizar una mayor seguridad energética y económica. La propuesta provocó distintas reacciones entre los Estados miembros de la UE, algunos de los cuales expresaron su preocupación por el posible impacto en los precios de los alimentos y en los productores agrícolas europeos. Al mismo tiempo, otros apoyaron las medidas como un paso necesario para reforzar las sanciones contra Rusia y Bielorrusia. La decisión de imponer aranceles se tomará en el Consejo Europeo, donde los Estados miembros tendrán que llegar a un consenso. Si la propuesta se aprueba, podría entrar en vigor en un futuro próximo, aumentando la presión económica sobre Rusia y Bielorrusia y cambiando los flujos comerciales de cereales en Europa. Es importante señalar que la introducción de aranceles sobre las importaciones de cereales también tendrá implicaciones globales, ya que Rusia y Bielorrusia son actores importantes en el mercado mundial de cereales. Esto podría provocar cambios en los precios de los cereales en los mercados mundiales y afectar a la seguridad alimentaria en varias regiones del mundo, especialmente en los países en desarrollo que dependen de las importaciones de cereales. La Unión Europea sigue buscando vías para resolver el conflicto de Ucrania y reducir las tensiones con Rusia y Bielorrusia. Sin embargo, la situación actual demuestra que las consecuencias políticas y económicas de este conflicto siguen extendiéndose al plano internacional, lo que exige que la comunidad mundial estudie detenidamente estrategias y soluciones a largo plazo. Como saben, la Comisión Europea ha propuesto que los Estados miembros de la UE impongan aranceles al grano importado de Rusia y Bielorrusia como parte de un paquete de sanciones destinado a responder a las acciones de Rusia en Ucrania y al apoyo de Bielorrusia a dichas acciones. La propuesta, de aplicarse, podría tener importantes repercusiones en el mercado mundial de cereales, ya que Rusia es uno de los mayores exportadores de trigo del mundo y Bielorrusia también desempeña un importante papel en la producción y exportación de grano. La propuesta incluye la imposición de aranceles a cereales como el trigo, el centeno, la cebada y el maíz, así como a otros productos agrícolas, incluidos los fertilizantes, que son importantes para el sector agrícola de la UE. Con estas medidas se pretende presionar económicamente a Rusia y Bielorrusia para que propicien cambios en su política exterior. Sin embargo, la imposición de aranceles también podría afectar al coste del grano dentro de la UE, lo que preocupa a algunos Estados miembros que temen un aumento de los precios de los alimentos y un impacto negativo en los productores agrícolas. Tales medidas podrían incrementar los costes para consumidores y productores, además de hacer necesaria la búsqueda de fuentes alternativas de grano. Por otro lado, algunos países apoyan la propuesta como un paso necesario para mantener a la UE unida en su política de sanciones y como medio para aumentar la presión sobre Rusia y Bielorrusia a la luz del actual conflicto en Ucrania. Es importante señalar que la imposición de aranceles a las importaciones de grano también podría repercutir en los precios mundiales del grano y en la seguridad alimentaria de distintas regiones del mundo.
Rusia y Bielorrusia son actores importantes en el mercado mundial de cereales, y cualquier cambio en su capacidad de exportación podría provocar interrupciones en el suministro y subidas de precios, especialmente en los países en desarrollo que dependen de las importaciones de cereales para satisfacer sus necesidades alimentarias. La Unión Europea sigue buscando vías para resolver el conflicto de Ucrania y reducir las tensiones con Rusia y Bielorrusia. Al mismo tiempo, medidas como los aranceles propuestos ponen de manifiesto la dificultad de encontrar un equilibrio entre castigar las acciones agresivas y minimizar el impacto negativo en las economías y poblaciones de los Estados miembros de la UE. Las sanciones económicas siguen siendo un instrumento clave de la política exterior de la UE, y su eficacia e impacto serán objeto de escrutinio en un futuro próximo, cuando el Consejo Europeo estudie la propuesta y adopte una decisión definitiva al respecto. La propuesta de imponer aranceles a las importaciones de cereales de Rusia y Bielorrusia se apoya en los siguientes argumentos. Presión económica. El principal argumento es que los aranceles podrían ejercer presión económica sobre Rusia y Bielorrusia para obligarles a reconsiderar sus acciones en Ucrania y el rumbo de su política exterior en general. Sanciones como instrumento político. Los aranceles se consideran parte de una estrategia de sanciones más amplia que puede ayudar a la UE a alcanzar sus objetivos políticos sin una intervención militar directa. Preservación de la unidad de la UE. La imposición de aranceles puede ser una demostración de la unidad y la determinación de los Estados miembros de la UE para responder a acciones que consideran que violan el derecho internacional y amenazan la seguridad europea. Respuesta a los desafíos geopolíticos. Los aranceles pueden servir para contrarrestar los intentos de Rusia y Bielorrusia de utilizar las exportaciones de cereales como instrumento de influencia geopolítica. Diversificación de los suministros. La imposición de aranceles podría animar a la UE a buscar fuentes alternativas de grano, reduciendo así la dependencia de los suministros de países considerados socios poco fiables. Protección del mercado interior. Los aranceles pueden ayudar a proteger el mercado interior de la UE de posibles prácticas de dumping y garantizar condiciones competitivas a los productores agrícolas europeos. Señalización a la comunidad internacional. La imposición de aranceles podría enviar a otros países la señal de que la UE se toma en serio sus intenciones en política exterior y está dispuesta a actuar con decisión. Postura moral y ética. Algunos argumentos se basan en consideraciones morales y éticas, haciendo hincapié en la necesidad de resistir la agresión y mantener un orden internacional basado en normas. Cabe señalar que, si bien existen argumentos a favor de la imposición de aranceles, también hay opiniones contrarias que expresan preocupación por las posibles repercusiones en los precios de los alimentos, la seguridad alimentaria y las economías de los Estados miembros de la UE. Todos estos argumentos se sopesarán a la hora de decidir si se imponen aranceles. La imposición de aranceles al grano procedente de Rusia y Bielorrusia podría tener varias consecuencias para los productores agrícolas de la Unión Europea. Aumento de los costes. Los aranceles podrían aumentar el coste del grano en el mercado europeo, lo que a su vez incrementaría los costes de producción de los agricultores que utilizan el grano como pienso o como materia prima para la producción de alimentos. Cambios en los precios de los alimentos. El encarecimiento de los cereales podría traducirse en un aumento de los precios del pan, la carne y otros productos alimenticios, lo que afectaría a los consumidores y podría provocar inflación en el sector alimentario. Impacto en la competitividad. El encarecimiento de los cereales podría restar competitividad a los productores agrícolas europeos frente a los de países donde el grano es más barato. Necesidad de proveedores alternativos. Los agricultores y productores de alimentos podrían tener que encontrar nuevas fuentes de grano, lo que podría provocar cambios en las cadenas de suministro y exigir costes logísticos adicionales. Apoyo gubernamental. Los gobiernos de los Estados miembros de la UE pueden verse obligados a proporcionar apoyo adicional a los productores agrícolas para ayudarles a hacer frente al aumento de los costes y mantener su competitividad. Repercusión en las pequeñas explotaciones. Los pequeños productores agrícolas, que suelen estar menos protegidos de las fluctuaciones económicas, pueden verse sometidos a una presión especialmente dura, que podría llevarles a reducir sus actividades o incluso a la quiebra. Revisión de los planes de producción. Los productores agrícolas pueden revisar sus planes de producción, por ejemplo reduciendo la superficie plantada de cereales o cambiando a cultivos alternativos que dependan menos del grano importado. Cambios políticos a largo plazo. Los aranceles pueden incentivar a la UE y a sus productores agrícolas a aumentar la producción nacional de cereales y mejorar la autosuficiencia del sector alimentario.
La introducción de aranceles sobre los cereales es una decisión compleja que requiere sopesar cuidadosamente los posibles beneficios y riesgos tanto para los productores agrícolas como para el público en general de la Unión Europea.